Revista de prensa en directo América de France 24 y me acompaña en el estudio Rosa Pérez Masteu. Rosa, bienvenida. Ya estamos a viernes, finalizamos una semana más aquí en Directo América. Y vamos a abrir esta revista de prensa con un artículo del medio Vox.com que informa: la sequía del río Colorado es tan fuerte que parecía que se ve mejor desde el espacio, se aprecia desde el espacio. Es un artículo de Umair Irfan. Buenos días, Raúl. Exactamente, se habla de la peor sequía en 1200 años. Y es que el sistema del río Colorado está al 34% de su capacidad, lo que ya ha provocado cortes de agua en los estados de Arizona, Nevada y Nuevo México. Y queríamos destacar cómo argumentó la necesidad de implementar estas restricciones Tania Trujillo, quien es subsecretaria de Agua y Ciencia del Departamento de Interior. Ella dijo que se debe reducir el uso de agua para evitar un colapso catastrófico del sistema del río Colorado y un futuro de incertidumbre y conflicto. Y lo que es destacable de estas declaraciones, a nuestro parecer, es que se hable de un futuro catastrófico, de esta posibilidad, en lugar de una realidad que ya estamos viviendo en el presente. Así es, Rosa, y precisamente la NASA monitorea desde hace años estas vías fluviales y constata cómo se está secando la región. Exactamente, se habla de una sequía dentro de otra sequía, de la sequía de los últimos 2 años, desde 2020 hasta ahora 2022, dentro de la sequía de las últimas 2 décadas, ¿no? Desde principios de los años 2000, influenciada por el cambio climático. Y como decíamos, es tal esta reducción del caudal del sistema del río Colorado que se aprecia desde el espacio, particularmente desde las imágenes satelitales registradas por la NASA. De hecho, se refleja muy bien esta reducción del volumen de agua si nos fijamos en las imágenes del lago Mead y del lago Powell que estamos viendo aquí detrás. Casi no hay agua. Vemos cómo se mueven, de hecho, y cómo la primera imagen donde hay más agua responde, en el caso del lago Mead, este de acá, al año 2000, mientras que donde hay menos agua es ya la situación de este 2022, en que este lago, el lago Mead, que se encuentra entre Nevada y Arizona, se encuentra un 27% de su capacidad, mientras que por otro lado, el lago Powell, que se encuentra entre Utah y Arizona, se encuentra al 26% de su capacidad, y la imagen donde vemos que tiene más agua es de 1999 y la que tiene menos es del pasado 2021, ¿no? Una diferencia pues muy evidente en tan solo 20 años. No, y el Powell es el que más pues evidencia, ¿no?, esta crisis climática que estamos enfrentando, la escasez de agua además. Efectivamente, y también vemos muy claramente lo que decíamos, la sequía dentro de la sequía, porque si nos fijamos en el lago Sasha y en el lago Oroville, vemos la reducción del volumen de agua en tan solo los últimos 2 años, ¿no? Estamos viendo aquí lo que se ilumina en blanco en estas imágenes es la diferencia del caudal de estos lagos. Cómo se ha reducido, como bien decíamos, en los últimos 2 años, ¿no? Y bien, para terminar un poco con este artículo, nos insisten en que como más aumente la temperatura global, pues más demanda de agua va a haber, tanto para consumo como para agricultura o para generar electricidad, y que todo esto está aumentando irreversiblemente la tensión política por la distribución de los recursos. Y además las sequías, Rosas, están entre los 10 retos climáticos que afronta la región de Latinoamérica, nuestra región, tal y como le explica un artículo de América Futuro en la sección de El País. Exactamente. Y en este artículo, Flora Antonia Singer habló con los autores del último informe de la Organización Meteorológica Mundial, en que señalan cuáles son las zonas más afectadas de la región de América Latina y el Caribe, y también cuáles son los principales retos climáticos que afronta esta región, que ya de por sí está caracterizada por una importante variabilidad climática, pero que se acentúa por el calentamiento global. Precisamente el peruano
chileno José Antonio Marengo, autor de este informe, dice que se habla de un futuro de extremos, pero ya está sucediendo lo que comentábamos respecto a la sequía del río Colorado. Bien, para mencionarlos rápidamente estos 10 retos, hablamos de los fenómenos de la Niña, el Niño y los extremos, ¿no? En que hay a veces hay demasiada lluvia, a veces demasiada poca, ¿no? Dice el artículo, cada vez llueve menos, pero cuando hay eventos de precipitación son extremos, con las consecuencias que tiene esto tanto para la agricultura como también para muchas residencias, muchas construcciones precarias en el continente. Por otro lado, también hablamos del aumento de la temperatura ambiental, pero también del aumento de la temperatura en el mar, lo que propicia una mayor intensidad de los huracanes y que haya más huracanes de por sí, sobre todo en la zona del Caribe. Hablamos también de la deforestación de la selva amazónica, que puede llegar próximamente a un punto de no retorno en que se alteraría de forma irreversible el ecosistema y la función que tiene la Amazonía para todo nuestro planeta. También hablamos de las megasequías del sur, y es que en el centro de Chile se habla de que se registra la sequía más larga en los últimos 1000 años, que ya dura más de 13 años, ¿no? La sequía más larga y más grave. Por otro lado, el deshielo de los glaciares de los Andes tropicales, y es que desde 1980 ya han perdido el 30% de su superficie, con la consiguiente pérdida también de agua dulce. Hablamos también de la reducción de las cosechas, que genera más inseguridad alimentaria, un problema que ya atraviesan muchas partes de la región. Por otro lado, el informe señala otra cuestión más, digamos, de preparación, y es que dice que es necesario establecer una mayor cooperación entre agencias locales, regionales e internacionales para poder predecir el clima tropical y los eventos meteorológicos extremos, para que no tengan efectos tan negativos, digamos, sobre las poblaciones y el medio ambiente. Y es que América del Sur es la región con más deficiencias en sistema de alerta temprana. Y por último, recordar que 1/3 de la población latinoamericana es pobre, por lo que la población pobre está más expuesta, tanto en relación con su sustento económico como en sus residencias, más expuestos al cambio climático, lo que impide también, digamos, avanzar en la reducción de las desigualdades en la región. Rosa, y lo que vemos cada vez al pasar los años y también casi que los días es realmente devastador, realmente preocupante. Los expertos que hemos consultado aquí bastantes veces en nuestro espacio de Directo América, del invitado del día, dicen que todavía, digamos, hay un margen para actuar, pero al final no terminamos viendo las acciones concretas de los gobiernos, incluso hasta de nosotros mismos, ¿no, Rosa? No, por supuesto, y lo que hemos comentado en múltiples ocasiones, como precisamente la guerra en Ucrania, la reacción que está teniendo Rusia, ¿no?, de, digamos, reducir la energía que exporta hacia la Unión Europea, está poniendo en evidencia una necesidad de hidrocarburos a corto plazo que va completamente en contradicción con la reducción de estas, digamos, materias primas como fuente de energía, para realmente poder sobrellevar o limitar los efectos del cambio climático, ¿no, Raúl? Claro, Rosa. Y bueno, cerramos entonces en nuestra sección de revista de prensa con el socavón que se abrió en Tierra Amarilla en Atacama, Chile. Vamos a verlo en La Tercera y Biobío Chile. Exactamente, y solo pues para actualizar un poco cuál es la situación, porque ya la comentamos aquí extensamente, dedicamos toda una sección a este socavón y a la reacción de la población, pero ahora en todo caso las autoridades chilenas afirman que hay información suficiente para concluir que la minera realizó una sobreexplotación de la zona. Recordemos que este socavón se abrió en Tierra Amarilla, en una población de unos 20.000 habitantes, en Chile, en la región de Atacama, y fue eso al lado de una mina explotada por una minera internacional que pertenece a un grupo canadiense con participación japonesa también, la minería Candelaria, Raúl.